La semana pasada nos quedamos con que Juárez había iniciado su educación en artes en el año de 1825, mismo en el que el rito nacional mexicano había sido fundado, un rito masónico al que Juárez se uniría, convirtiéndose en uno de sus miembros más destacados. No te lo pierdas aquí en Memorias de un historiador. Desde el surgimiento de la idea del Estado moderno y los ilustrados, han existido las logias masónicas, grupos de pensadores e intelectuales que tienen su origen en los gremios de albañiles y mercaderes franceses, quienes desde el medievo organizaron juntas con el fin de conducir a la sociedad hacia un pensamiento libre y en constante desarrollo, y para conseguirlo había que derrocar al sistema monárquico en Europa. Uno de estos masones, quien consiguió efectivamente grandes avances en estas aspiraciones, fue Rafael de Riego, el mismo que obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz en enero de 1820. Fruto de este golpe, la logia escocesa del Gran Consistorio se estableció en la Nueva España, con el fin de establecer los ideales de la fraternidad universal. Ante la abrupta aparición del Imperio Mexicano, muchos de sus miembros supieron integrarse y promovieron una cercanía hacia Europa, ya que en ella se encontraba el resto de logias de corte escocés con quienes compartían ideales. Dichos ideales se convirtieron también en aspiraciones políticas, jugando el papel de un partido político. Sin embargo, con la llegada de Joel Robert Poinsett como espía estadounidense y masón de la logia de Filadelfia, radicalizó a los masones de la logia escocesa, lo que originó una ruptura en la logia. Así, de la mano de Poinsett y los exmiembros de la logia escocesa, surgió el rito nacional mexicano en el año de 1825, quienes, a diferencia de los escoceses, estaban plenamente organizados, eran más radicales y al tener sus logias simpatizantes en los Estados Unidos, buscaban un acercamiento con ellos. Rápidamente comenzaron a introducir sus ideas sobre el Estado moderno, con la creación de centros de educación liberal, entre ellos el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, fundado en el año de 1826. Para el año de 1827, Juárez, con 21 años de edad, concluyó sus estudios de artes e inmediatamente inició su curso en teología, cumpliendo así los deseos de su padrino, el buen Antonio Salanueva. Sin embargo, en el año de 1828, el recién creado Instituto de Ciencias y Artes hizo un llamado a la juventud para que se inscribieran, y muchos jóvenes curiosos, entre ellos el propio Juárez, decidieron unirse, iniciando así sus estudios en jurisprudencia en agosto del año de 1828. Sería durante su estancia en este instituto que Juárez supo de las ideas liberales y de las teorías del Estado moderno, pero al haber recibido una educación eclesiástica hasta entonces adoptó una posición moderada, estando a favor de la idea de modernizar el Estado, pero de forma conciliadora y cauta. Un mes después de su ingreso se llevó a cabo la elección presidencial de la República Mexicana, entre Vicente Guerrero, apoyado por los neoyorquinos, y Manuel Gómez Pedraza, respaldado por la apenas organizada Logia Escocesa. La victoria fue para Pedraza, pero tras el motín de la Acordada, su victoria fue anulada y concedida a Guerrero, lo que ocasionó la crítica de muchas facciones, entre ellas la Iglesia, quienes tenían una relación conciliadora con los escoceses dada su moderación, y respondieron atacando las instituciones neoyorquinas, entre ellas el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, llamando al instituto casa de prostitución, lo que llevó a muchos padres de familia a desistir de mandar a sus hijos a estudiar en el instituto, y los pocos que asistían, entre ellos el propio Juárez, eran mal vistos por la comunidad. Dada la actitud moderada de Juárez, es muy probable que haya visto con ojo crítico el accionar de Guerrero. Sin embargo, eso no le impidió enlistarse junto a sus compañeros en la milicia civil, siendo nombrado teniente a cargo de una de las compañías, ante el intento de reconquista española. Sin embargo, aparte de la batalla en Veracruz, no hubo ningún intento de tomar el istmo. En el año de 1830, Juárez era una figura reconocida dentro del instituto, desempeñándose como profesor suplente, y en el año de 1831 como pasante de Derecho. Ese mismo año fue electo regidor del Ayuntamiento de Oaxaca,
Fruto de las leyes de expulsión de los españoles del país, muchos abandonaron sus cargos eclesiásticos y volvieron a dominios españoles, lo cual sirvió de coartada perfecta a Juárez para continuar su formación en las leyes y abandonar el camino eclesiástico que Salanueva quería para él, ocupándose a partir de entonces del resto de su formación. En diciembre del año de 1832, Juárez terminó su tesis en la que mostraba una simpatía con el nacionalismo, fruto del Estado moderno, viendo a Hidalgo e Iturbide como los héroes de la patria, tomando por bandera el discurso antiespañol, fundamental para garantizar la separación del Estado de España y la cohesión de la nación mexicana. En el año de 1833, el Partido Popular, al que pertenecía Juárez, aliado con el general Santa Anna, conocido hasta entonces por la amistad con Vicente Guerrero, tomó el poder, y Juárez, quien era diputado del Congreso de Oaxaca, propuso dos cosas: que los restos de Guerrero descansaran en Oaxaca y que los bienes de los descendientes de Hernán Cortés fueran confiscados para financiar al Estado. En enero del año de 1834, y al ser el primero en graduarse del instituto, fue designado ministro interino del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. Un día, un grupo de indígenas del pueblo de Los Icha acudieron a Juárez para informarle de una serie de quejas que tenían con un cura quien exigía obvenciones muy elevadas, esto es, el pago por llevar a cabo servicios sacramentales, como bautizos, bodas o entierros. Juárez decidió tomar el caso presentándolo ante el Tribunal de Justicia, el cual ordenó al cura que se presentara para su defensa, suspendiéndolo de sus labores hasta que no resolviera sus cuentas con la ley. Sin embargo, en abril de 1834, Antonio López de Santa Anna, hasta entonces aliado de Valentín Gómez Farías y de los liberales radicales, los traicionó, llevando al país a una política más centralista. Este cambio en la política obligó a Juárez a continuar el caso de los indígenas ante el juzgado de Miahuatlán para ejercer la defensa. Con lo que Juárez no contaba es que el propio juez estaba compinchado con el clero y lo mandaron a encarcelar, bajo el cargo de incitar a la rebelión en el pueblo de Los Icha. Mismo fue el destino de los pobladores que se acercaron a pedirle ayuda. Tras 9 días de encarcelamiento, Juárez fue puesto en libertad. Sin embargo, ante este abuso y complicidad de los tribunales de justicia con el clero, se concientizó de los problemas de justicia y la intromisión del clero en las decisiones cívicas. Pronto, toda institución de corte liberal fue disuelta y Juárez fue confinado en la ciudad de Tehuacán, aunque tras pasar unos cuantos meses fue puesto en libertad, dedicándose a sus labores como abogado apartado de la política. Sin embargo, en el año de 1836, con 30 años de edad, se opuso ante la Constitución promulgada ese mismo año, que eliminaba la federación y añadía un cuarto poder: el ejecutivo, el presidente, el legislativo, la Cámara de Diputados, el judicial, la Suprema Corte de Justicia y el Supremo Poder Conservador, una camarilla que aprobaban o desestimaban cualquier medida llevada a cabo por el resto de los poderes, al cual los liberales radicales de aquel entonces llamaban monstruo jurídico, y Juárez, al oponerse a esta constitución, lo volvieron a encarcelar, aunque nuevamente lo dejaron en libertad. Así, los siguientes años, Juárez se la pasó tranquilo, sin meterse en muchos problemas, seguramente por el reciente intento de invasión francesa en el año de 1837, y porque desde entonces el gobierno centralista radical conservador optó por una medida moderada, similar al gobierno federalista de Guadalupe Victoria, en donde los moderados conservadores y liberales pensaban que era mejor hacer las cosas despacio y evitar que la discordia ocasionara una guerra civil, oponiéndose a medidas drásticas y abriendo el debate entre liberales y conservadores, y se hacían avances en acuerdos políticos de forma más lenta, pero evitando levantamientos armados. La razón para esta moderación, principalmente entre los años 40, fue un cambio de perspectiva. Desde la existencia de la Nueva España, principalmente con el auge de la plata en el siglo XVIII y la forma del cuerno de la abundancia que poseía el virreinato de la Nueva España, se sobreestimaba su riqueza. Por ello, desde el nacimiento del Imperio Mexicano, pese al daño que había ocasionado las guerrillas insurgentes, se creía que era una gran nación, rica y próspera. Sin embargo, México fue azotado por distintos movimientos armados, que derrocaban a los presidentes de forma consecutiva. Texas se había separado, y la separación momentánea de otros estados como Tabasco, Zacatecas y Yucatán, por mencionar algunos, más los intentos de invasión de España y Francia, hizo ver que la riqueza de la que tanto presumía ya no existía.
Por ello, los políticos mexicanos decidieron actuar con moderación, entre los que se incluía el propio Juárez, quien desde el año de 1839 trabajó nuevamente para el gobierno centralista de Oaxaca, en el ramo judicial. El 31 de julio de 1843 se casó con Margarita Maza, una joven de 17 años, hija de don Antonio Maza y doña Petra Parada, los señores de la casa donde fue acobijado cuando se escapó de casa de su tío. Se cuenta que antes tuvo una relación con Juana Rosa Chagoya, una viuda con la que vivió en concubinato, con la que tuvo 2 hijos. Sin embargo, esta falleció y se juntó con Margarita. En 1844, el gobernador del estado, don Antonio León, lo nombró secretario del despacho del gobierno, pero al recibir la orden de que mandara juzgar a cualquier persona que se negara a pagar los diezmos eclesiásticos, renunció a su cargo. Aún con ello, en 1845 se hicieron elecciones de diputados a la Asamblea Departamental, en la que fue electo. Sin embargo, no duraría mucho en esta posición, pues a finales de abril del año de 1846, tropas estadounidenses invadieron la frontera mexicana, alegando que estos estaban en sus dominios, y el pequeño destacamento mexicano disolvió el destacamento estadounidense, lo que dio la excusa perfecta al entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, de invadir el territorio nacional. El presidente mexicano, Mariano Paredes Arrillaga, quien se había sentado en la silla presidencial, fruto de un cuartelazo en diciembre del 45, tuvo que hacer frente a la invasión, teniendo pocos resultados iniciáticos, lo que dio oportunidad a los Estados Unidos de ir tomando los grandes territorios de Nuevo México y California, esperando que con ello el gobierno mexicano aceptara la paz y la cesión formal de dichos territorios, a cambio de una indemnización económica, una jugada realizada en la entonces Nueva España, con el territorio de la Florida y la Texas independiente. Sin embargo, al ver que los mexicanos continuaban la guerra, el gobierno de Polk comenzó a recibir críticas para que pusiera fin a la guerra, ya que esta estaba siendo demasiado costosa. Fue por ello que se pusieron en contacto con Antonio López de Santa Anna, quien se encontraba exiliado, para que convenciera al gobierno de México de aceptar la rendición. Santa Anna prometió al gobierno de los Estados Unidos realizar dicha negociación, pidiendo una cuantiosa cantidad de dinero para comprar algunas voluntades en México, y de esta forma logró atravesar el sitio en Veracruz. Pero en lugar de negociar la paz, se reunió con su antiguo aliado y enemigo, Valentín Gómez Farías, con quien formalizó una nueva alianza con la que derrocaron al gobierno de Paredes, nombrándose él presidente y Valentín Gómez Farías como su vicepresidente, dejando a este último a cargo del gobierno, mientras que Santa Anna marchó a San Luis Potosí, donde se encargó de reunir a un ejército para enfrentar a las tropas de los Estados Unidos. Con el regreso de los liberales al poder, Juárez, pese a haber servido al gobierno conservador, fue invitado a formar parte del Congreso en la Ciudad de México, el cual estaba dividido en dos, una mínima mayoría de liberales radicales y el resto por moderados. El gobierno mexicano se encontraba en grandes apuros, primero por los continuos golpes de estado que habían agotado las finanzas del país, segundo porque muchos de los puertos estaban sitiados por el enemigo, y tercero, los grandes propietarios se negaban a brindar apoyo al gobierno liberal, que tanto amenazaba con destruir todo aquello que consideraban valioso. Valentín intentó hipotecar las rentas de la nación, así como tener un préstamo de la Gran Bretaña, solidaria entonces con México ante el creciente poder de su antigua colonia. Finalmente, el 3 de enero, Valentín propuso una ley para expropiar los bienes de la iglesia y con ello abastecer a las tropas mexicanas e iniciar una reconquista de los territorios que habían ocupado los Estados Unidos. Dicha ley fue debatida por los moderados entre el 7 y el 11 de enero, siendo finalmente aprobada. Y dado el apoyo de Juárez con estas medidas, el 15 de enero del año de 1847 se unió al Rito Nacional Mexicano, donde lo acompañó Valentín Gómez Farías, Manuel Crescencio Rejón, Miguel Lerdo de Tejada y Pedro Lemus. Con esta afiliación, Juárez se convirtió en una de las figuras más importantes del liberalismo en el país. La ley del 11 de enero, que evolucionó a ley de manos muertas en febrero del 47, atentaba no solo con los bienes de la iglesia, sino también con las tierras comunales, ya que esta ley expropiaba toda tierra que no fuera productiva,
entre las que se incluía las de la iglesia, pero también la que estaba en posesión de los indígenas, quienes desde el virreinato contaban con sus propias tierras comunales. Esta medida radical provocó que el clero y los indígenas afectados se levantaran en armas en contra del gobierno liberal, los cuales llamaron al levantamiento como la rebelión de los Polcos, en referencia al presidente James Paul. A esta rebelión se sumó la Guardia Nacional, que en un principio había sido provista de armas para que se sumara a la defensa de Veracruz. Así, mientras México era invadido por los Estados Unidos, los mexicanos se mataban entre sí en la capital del país, y sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo, aquí en Memorias de un Historiador.